Hola chicos, bienvenidos a este canal. Espero que se encuentren bien y con muchas ganas de aprender. El día de hoy hablaremos y analizaremos las coplas de Jorge Manrique. Para iniciar, recordaremos un poco de la vida de este personaje. ¿Quién fue Jorge Manrique? Él fue un poeta y autor de las célebres coplas a la muerte de su padre. Nació en Paredes de Nava, en la actual provincia de Palencia, España, en 1440 y falleció en 1479 en Cuenca. Fue hijo de Rodrigo Manrique, maestre de la Orden de Santiago, y sobrino del poeta Gómez Manrique. También fue político y militar. Junto a su padre combatieron al lado de la reina Isabel, la católica, contra Juana la Beltraneja, en el cual pereció. Considerado el más grande poeta elegíaco de la literatura española. Dicho esto, pasaremos a hablar acerca de sus famosísimas coplas. Específicamente, esta obra lleva por nombre Coplas a la muerte de su padre. Dicha obra fue escrita en el momento del fallecimiento de su padre y es considerada una de las obras más importantes de la literatura española. En cuanto a la localización de la obra, el autor, como sabemos, fue Jorge Manrique. Esta obra fue escrita en el año de 1476 y en cuanto a su estructura nos presenta 40 coplas o estrofas. Cada copla contiene 2 sextillas de pie quebrado, de las cuales hablaremos más adelante. En cuanto al género literario, nos dice que es lírico. En cuanto a la especie literaria, pertenece a la elegía. Como sabemos, la elegía es una composición que expresa tristeza, melancolía por alguien o algún tema en específico. En cuanto al movimiento, nos dice que es renacentista y el escenario fue Castilla, específicamente en el siglo XV. Ahora hablaremos acerca de la división de las coplas. En el primer apartado, Manrique presenta una reflexión acerca de la muerte y habla de que la vida es como los ríos que van a dar al mar, en este caso, la muerte. Esta primera parte inicia desde la copla 1 hasta la copla número 13. En la segunda parte se presenta una evocación de personajes históricos de su época. Habla de reyes, nobles y personas importantes en la historia. De manera fugaz también habla acerca de la sensualidad de las mujeres y del amor. Esta segunda parte inicia desde la copla número 14 a la 24. La tercera parte gira en torno a su padre y hace referencia a la fama como virtud humana. La fama, según Manrique, te permite no morir del todo, sino mantenerte vivo en el recuerdo de las personas. Esta tercera parte inicia desde la copla 25 y concluye en la copla número 40. Estos 3 apartados también corresponden a los estadios de la vida. Por ejemplo, la primera parte habla sobre la vida terrenal, la segunda parte sobre la vida de la fama y la tercera parte sobre la vida eterna. En cuanto a los temas, se presenta como tema principal la muerte de su padre, ya que como sabemos Jorge Manrique compuso sus coplas a partir del fallecimiento de su padre. Como temas secundarios tenemos en primer lugar el tiempo, pues el autor habla acerca de la fecha de caducidad de nuestra estancia en la vida terrenal. Como segundo tema tenemos la muerte. Hace una reflexión muy profunda acerca de la llegada inesperada de la muerte. Como tercer tema tenemos la vanidad de la vida terrenal. Menciona que es necesario prescindir de los vicios terrenales para poder alcanzar la vida eterna. Como cuarto tema tenemos la fortuna. Sobre ello menciona que ésta es capaz de darlo todo o quitarlo a su antojo. Y como último tema tenemos la fama. Asegura que la fama es la segunda vida aparte de la vida eterna. Ahora pasemos con el análisis estructural de la copla número 1. Bueno, aquí tenemos en pantalla la primera copla de Jorge Manrique que nos dice: recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor.
Como les había mencionado, en cada una de las coplas vamos a encontrar dos sextillas, en las cuales también encontraremos octosílabos, excepto en el tercer y sexto verso, los cuales son tetrasílabos, como podemos observar. Nos dice además que las coplas son de arte menor, o sea que contienen menos de 8 sílabas. Y según esta copla, nos presenta una rima consonante en la primera sextilla y asonante en la segunda sextilla. Dicho esto, pasaremos al análisis de esta primera copla, empleando las reglas de la métrica. Iniciando con el primer verso, recuerde el alma dormida. La primera palabra contiene 3 sílabas, pero la siguiente palabra inicia con una vocal, por ende encontramos aquí una sinalefa. La siguiente palabra, alma, lleva 2 sílabas y dormida 3. Esto es un total de 8 sílabas. El siguiente verso, avive el seso y despierte. Avive lleva 3 sílabas, pero la siguiente palabra inicia con una vocal, así que también nos encontramos con otra sinalefa. Seso lleva 2 sílabas, pero según las reglas de la métrica podemos unirla a la siguiente, que es I, porque es considerada como otra vocal. Entonces aquí encontramos otra sinalefa. En cuanto a despierte vamos a encontrar 3 sílabas. En total serían 8. Pasando con el tercer verso, contemplando, aquí simplemente vamos a encontrar 4 sílabas. Seguimos con el cuarto verso. ¿Cómo se pasa la vida? Aquí hasta el momento no encontramos ninguna sinalefa y en total vamos a encontrarnos con 8 sílabas. Pasando con el quinto verso, ¿cómo se viene la muerte? Hasta el momento tampoco vamos a encontrar otra sinalefa, así que también tenemos 8 sílabas. Pasamos con el sexto verso, tan callando. De igual manera no encontramos ninguna sinalefa ni otro tipo de regla según la métrica. Ahora pasaremos con la segunda sextilla. El primer verso nos dice, ¿cuán presto se va el placer? Como vemos, aquí en la parte subrayada de amarillo hemos encontrado otra sinalefa. Sin embargo, si sumamos todas estas sílabas nos da un total de 7, pero según sus características deberían sumar 8. Así que vamos a acudir a las reglas de la métrica. Una de las reglas de la métrica nos dice que si la última palabra del verso es una palabra aguda, se le va a añadir una sílaba más. Entonces, si aplicamos esta regla, vamos a tener un total de 8 sílabas. Pasando con el siguiente verso. Como después de acordado, de igual forma hemos encontrado otra sinalefa. Entonces, en total tenemos 8 sílabas. Continuando con el siguiente verso, tenemos solamente 3 sílabas, pero la palabra dolor es una palabra aguda, por ende también vamos a sumar una sílaba según las reglas de la métrica, entonces tendríamos 4 sílabas. Pasemos con el siguiente. Como a nuestro parecer, de igual forma encontramos otra sinalefa en la palabra como y a. Pero como podemos observar también aquí, si sumamos todas estas sílabas nos da un total de 7, pero vemos que la palabra parecer es una palabra aguda, así que de igual manera se le va a añadir otra sílaba. Pasemos con el penúltimo verso. Cualquiera tiempo pasado. Aquí no encontramos ninguna regla, simplemente sumamos las 8 sílabas que hemos encontrado. Y en cuanto al último verso, fue mejor. También vemos que la palabra mejor pues es una aguda, así que también le vamos a sumar otra sílaba. Dicho esto, pues concluimos con el análisis de esta copla. Y esto también les va a permitir analizar las siguientes coplas, ya que como les dije, cada una de ellas cumple con las características que les había mencionado. Bien, hasta aquí llega el video de hoy, espero haya sido de su agrado. El material utilizado en este video se los dejaré en un link de descarga en la descripción de este video, en caso quieran tenerlo o utilizarlo.
Y si desean entender un poquito más acerca de las reglas de la métrica, pueden visitar mi canal, ahí estaré subiendo videos con nuevos temas. Muchas gracias por su atención.